Hola, bienvenidos. Buenas noches para todos. Mi nombre es Lisandro Pereira, soy médico gastroenterólogo y endoscopista del Hospital Alemán de Buenos Aires. Antes que nada quería agradecer a la AMG. Realmente es un gran honor para mí estar presente en estas sesiones que realmente tienen un nivel científico tan elevado. Y sobre todo también agradecerles porque realmente este es un tema, el de los pólipos aserrados, que es realmente muy apasionante y que también tiene una gran trascendencia en lo que es la prevención del cáncer colorectal. Así que, nuevamente, muchas gracias. Y voy a tratar de, en los próximos minutos, tratar de resumir los aspectos más importantes que tienen hoy los pólipos aserrados de colon, ¿sí? Y también vamos a tratar de entender qué fue lo que nos dejaron estos años al 2020 como aprendizaje de estos pólipos y mostrarles cómo han cambiado la manera en que hacemos la colonoscopía hoy. La verdad es que ya pasaron 20 años casi desde las primeras publicaciones en donde se daba jerarquía y se contaba un poco de la trascendencia de estos pólipos que son los pólipos aserrados de colon. Y yo soy de Argentina, así que no me queda otra opción que hablar del tango, y ya Carlos Gardel decía que en su tango Cambalache que 20 años no es nada, y yo no creo que para este aspecto sea lo mismo. Realmente ha sido muy trascendente estos 20 años y realmente han cambiado nuestra forma de entender la prevención de cáncer colorectal y de manejar estos pólipos. Pero un poco para que podamos entender por qué se hicieron tan importantes estos pólipos, me parece que debemos ir un poco para atrás en el tiempo para realmente entender la historia. Hay quienes dicen que para comprender bien lo que pasa en el presente, debemos entender aún mejor el pasado, así que vamos a hacer esto mismo con estos pólipos. Es lo que les propongo, viajar un poquito en el tiempo, unos 20 años atrás. Y 20 años atrás, los que hacían endoscopía, los gastroenterólogos, cirujanos, lidiaban básicamente con dos tipos de pólipos. Existían dos categorías de pólipos. Un endoscopista sacaba un pólipo que encontraba en un estudio de rutina y su patólogo le iba a decir que era un pólipo adenomatoso, es decir, existían los adenomas, en donde el patólogo, como ven acá, veía estas criptas en donde había muchos núcleos, mitosis exagerada, con una hipercromacia, como ven ahí bien pintado, bien teñido, todos los núcleos, y esto es lo que llamábamos la displasia citológica. Y ya habíamos aprendido nuestros amigos los ginecólogos que las lesiones generaban displasia y de ahí progresaban al cáncer. Entonces estas eran las lesiones que se les daba mucha importancia, los adenomas con displasia, y eran los que se sacaban y se controlaban sistemáticamente. Y también existía otro grupo de pólipos, que eran los pólipos hiperplásicos, en donde el patólogo, ven que ven pocos núcleos, no había tanta mitosis, no había tantos núcleos, y se veía muy bien la arquitectura del pólipo con estas células blancas que ven acá. Son células caliciformes, con mucho moco, es decir, una arquitectura bien funcionante. Y hasta ahí se sabía que los pólipos hiperplásicos eran buenitos porque no tenían potencial de malignidad. Entonces, si lo resecábamos y el patólogo nos decía que era este pólipo, no le dábamos importancia, o por lo menos no controlábamos a ese paciente. Solo buscábamos adenomas. Adenomas que tenían, como dijimos, esta displasia citológica. Y bajo esta premisa se armaron varios programas de prevención de cáncer colorectal, en donde los gastroenterólogos y los distintos médicos tratábamos de someter a nuestros pacientes de 50 años o más, ¿sí?, a hacer estos estudios de colonoscopía para encontrar adenomas, extraerlos y de esta forma protegerlos del cáncer colorectal. Y así estuvimos mucho tiempo con esta meta de hacer estudios esperando poder proteger a nuestra población del cáncer colorectal. El problema empezó años después, cuando empezaron a aparecer publicaciones como la de la doctora Baxter en el 2009, que empezó a analizar en su población de Ontario de Canadá qué pasaba con los pacientes que venían haciéndose estudios de prevención colonoscopía y los comparaba con aquellos que no se hacían estudios como la colonoscopía. Y nos mostraba que sí, que aquellos pacientes con colonoscopía estaban protegidos del cáncer colorectal. Más o menos se protegía el cáncer en un 40%, ¿sí? Se protegía mucho, casi en un 70% del cáncer del lado izquierdo, pero la sorpresa fue que parecía que la colonoscopía no protegía del cáncer del lado derecho. Esto generó mucha conmoción y empezaron a ver muchos otros estudios tratando de replicar esta pregunta,
Y así el año siguiente el doctor Mulder en Holanda volvió a mostrar lo mismo, que la colonoscopía servía, pero no protegía del lado derecho, y ese mismo año el doctor Bremer en Alemania, luego el doctor Singh también en Manitoba, Canadá, volvió a mostrar lo mismo. Sistemáticamente, la colonoscopía parecía no prevenir del cáncer del lado derecho. Y esto generó mucha conmoción en las comunidades y las sociedades científicas. De hecho, en nuestro país, en Argentina, recuerdo que salió una nota en el diario diciendo que la colonoscopía no era efectiva en prevenir el cáncer del lado derecho. Y fue ahí cuando tuvimos que empezar a entender que algo estábamos haciendo mal, que veníamos por un camino incorrecto y deberíamos buscar el camino correcto, y esto es recalcular. Y fue en ese momento en donde algo, hasta ese momento, parecía algo tan benigno como esta fotito que vemos acá, eran los pólipos hiperplásicos, eran casi un sinónimo de benignidad, empezaron a levantar sospecha de ser responsables de la falta de eficacia de la colonoscopía en proteger del cáncer del lado derecho. Y ustedes se pensarán, ¿por qué se puso en evidencia o se puso en sospecha estos polipitos que eran tan benignos hasta ahora, específicamente a los pólipos hiperplásicos con un aspecto aserrado? Y veamos qué fue lo que pasó, cómo fueron juntando antecedentes. En el año 90, el patólogo Fenoglio, que recibía muchos preparados, muchos pólipos que le mandaban para hacer anatomía patológica, empezó a hacer esta publicación, esta serie de casos en donde dijo, si los pólipos hiperplásicos son benignos y nunca van a ser malignidad, no son premalignos, ¿por qué encuentro pólipos que tienen displasia citológica? Si la displasia sí va al cáncer. Y es así que publica en los 90 una serie de casos de pólipos hiperplásicos que tenían displasia citológica. Y levanta la primera alarma diciendo, ojo, todos los pólipos hiperplásicos no son benignos entonces. 6 años después, en el año 96, el doctor Torlakovic publica también una serie de casos en donde encuentra en 6 pacientes que el colon estaba lleno de pólipos, así como vemos esa alfombra en la poliposis adenomatosa familiar, pero en este caso se trataba de pólipos hiperplásicos, múltiples pólipos hiperplásicos, y en la mitad de los pacientes habían desarrollado cáncer colorectal. O sea que mostraba una entidad donde había pólipos hiperplásicos, que eran muchos, y que había cáncer colorectal. Y cuando analizaba estos pólipos eran hiperplásicos, de predominio del colon derecho, eran grandes, eran planos, ¿sí? Y en la biopsia se veía que podían tener displasia algunos y había un componente en serrucho, un componente aserrado. Esta fue una descripción de lo que hoy se conoce como una poliposis aserrada o poliposis hiperplásica. Y años después, el mismo doctor empieza a ver que esos mismos pólipos hiperplásicos que había visto en esta condición, que se asociaba al cáncer, que eran con mucho componente aserrado y eran del lado derecho, los reconoce en las colonoscopías de rutina, de escrutinio, ¿sí? Y describe por primera vez a estos pólipos como pólipos aserrados sésiles. Y decía que estos pólipos podían tener displasia, eran planos y tenían mucho componente de aserramiento. Es acá donde surge el término de adenoma aserratosésil. Y acá describe que a diferencia del pólipo hiperplásico común del recto, en donde las criptas están todas bien prolejitas, en estos pólipos había mucho serrucho, era bien hasta abajo, podían no tener displasia, o sea, podía pasar como un pólipo hiperplásico, pero fíjense cómo se dilataban también la base y se ramificaban. Y esto es lo que hoy sabemos que son los pólipos aserrados. Hay otra foto mostrando lo mismo, estas dilataciones y estos aserramientos exagerados. Años después se empezó a entender que estos mismos pólipos podían ir al cáncer desde un pólipo hiperplásico aserrado hacia el cáncer por una vía totalmente diferente a la que conocíamos en los adenomas, que era la vía de la deleción del gen APC. Esta vía estaba, digamos, relacionada a inestabilidad microsatelital, a mutación del BRAF y del KRAS, que hoy se la conoce como la vía aserrada hacia el cáncer. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿por qué fueron acusados estos pólipos hiperplásicos aserrados de ser los causantes o los culpables de la falta de la efectividad de la colonoscopía en prevenir del lado derecho el cáncer? Y simplemente porque tenían todo para ser sospechosos. Tenían un potencial maligno, ¿sí? Que es esta vía cerrada, es diferente de la del adenoma. Todos estos pólipos estaban en el lado derecho, el 80% de ellos, que es donde no se protegía el cáncer del colon.
Estos pólipos eran planos, muy difíciles de detectar, muy parecidos a la mucosa subyacente, o sea que podían pasar por alto en muchas colonoscopías, ¿sí? Y tenían inestabilidad microsatelital, como muchos de los cánceres que aparecen del lado derecho. Pero lo más importante de todo es que nadie los estaba buscando y no los estábamos resecando. O sea que o no los encontrábamos o si lo biopsiábamos y el patólogo nos decía que era algo hiperplásico, lo íbamos a dejar en el colon y eso podía progresar a un cáncer y generar un cáncer del lado derecho. Y por eso es que los pacientes desarrollaban igual un cáncer del lado derecho. Y es por esto que hoy al adenoma serrato-séssil se lo considera como la vedette del momento en lo que es la prevención del cáncer colorectal. ¿Y por qué? Nada más y nada menos, porque del manejo adecuado de estos pólipos es que depende la efectividad de la colonoscopía para prevenir el cáncer colorectal. Y manejar adecuadamente estos pólipos no es una tarea sencilla, no es imposible, pero creo yo que les voy a ir demostrando de a poco que tuvimos que aprender a manejarlos y cambió una forma que teníamos antes de hacer colonoscopía. Es decir, cambió nuestra forma de hacer pesquisa o escrutinio de cáncer colorectal y de hacer la colonoscopía. Y creo que también cambió nuestra forma de hacer diagnóstico. O sea, todos nosotros como endoscopistas sabemos que hay subdiagnóstico y hay mucha subjetividad en los distintos diagnósticos de ciertos pólipos o de ciertas histologías. Pero nunca pensamos que iba a ser tanta la subjetividad en el diagnóstico de los pólipos como el de los adenomas serrato-sésiles. Veamos este preparado que es una foto bastante linda e ilustrativa de los criterios que escribió Snowber para diagnosticar un adenoma serrato-sésil. Miren, vemos que esto es un pólipo que tiene un serruchito, como ven acá, desde bien arriba, y este serrucho va hasta la base. O sea, aspecto aserrado y sobre todo que llega hasta la base de la cripta, como vemos acá. Sigue el serrucho hasta abajo, a diferencia de un pólipo hiperplásico de recto. La dilatación basal, fíjense cómo se dilata en la base y cómo tiene mucho moco, y a medida que se dilata y va creciendo y alterándose la arquitectura, se va ramificando y haciéndose lateral, como vemos acá, en esta forma de L, o a veces se describe una forma de T. O sea que si uno ve esto, dice, tiene serrucho, va hasta la base, está dilatada la base, ramificación, forma de L o de T, esto es un adenoma serrato-sésil. Qué sencillo que es describirlos y diagnosticarlos. Pero esta es una foto que ya mostró nuestro patólogo hace mucho tiempo y nos dijo en un Ateneo, muchachos, todo muy bien, pero ¿qué pasa si yo encuentro serrucho en una sola glándula o dilatación en una sola glándula? ¿Eso qué es? ¿Es un pólipo hiperplásico y ustedes no lo controlan? ¿O es un serrato-sésil y ustedes lo van a someter a un, digamos, seguimiento más riguroso? Eso hoy no lo sabemos todavía. Aún faltan criterios diagnósticos por histología que sean más precisos y por esto que hay tanta subjetividad, porque se puede clasificar este pólipo para un lado o para el otro y debemos todavía recorrer un camino en los criterios para mejorarlo, ¿sí? Y los patólogos que son expertos en el tema gastrointestinal también fallan en ponerse de acuerdo. Así lo mostró Newton Wong en este estudio. Repartió 60 pólipos de distintas histologías a 6 de sus patólogos expertos, ¿sí? Estos expertos ven patología intestinal todo el tiempo y estaban muy cancheros con el diagnóstico de pólipos. ¿Y saben lo que mostró? Que solamente se pusieron de acuerdo, ¿sí?, en un 30%. En el 70% de los casos no se pusieron de acuerdo para decir que un pólipo era un adenoma serrato-sésil, mostrando la subjetividad que tienen. O sea que cambiaron nuestra forma de hacer diagnósticos, sí, porque sabemos que son subjetivos y que es difícil de diagnosticar, debemos optimizar los criterios diagnósticos, pero por nuestra parte como endoscopistas debemos estar atentos y cuando sospechamos que un pólipo es un adenoma serrato-sésil, debemos resecarlo de forma más completa, tal vez no con pinza, aunque sea pequeño, para que el patólogo tenga más cantidad de tejido para evaluar, pero sobre todo cambió nuestra manera de hacer diagnóstico porque nos obligó a hablar con nuestro patólogo. Llamarlo y decirle, este pólipo endoscópicamente nos parecía, le pusiste diagnóstico hiperplásico, lo podemos charlar y trabajar en conjunto. También la manera de detectar estos pólipos ha cambiado, diferente de lo que pasaba con los adenomas, ¿sí? Para encontrar estos pólipos hay que buscarlos. Es parecido a lo que ocurre con los duendes, solamente los vamos a ver si los queremos ver, o sea, si los buscamos, los vamos a encontrar. Y así lo demostró nuestra experiencia en nuestro hospital, en el hospital alemán, en el año 2007, cuando esto estaba tomando ya más protagonismo,
Con nuestro patólogo, el doctor Casas, nos sentamos y revisamos todos los pólipos retrospectivamente que habían sido descritos como hiperplásicos en el colon derecho. Y con los nuevos criterios histológicos los reclasificamos. Y encontramos en solo un año solamente 12 pólipos acerratossésiles en el lado derecho, en todo el 2017. Ese año entrenamos a nuestros patólogos en estos criterios nuevos, pero también nos entrenamos nosotros como endoscopistas en sospecharlos, en revisar mejor el lado derecho, y ya al otro año habíamos triplicado la cantidad de pólipos, y así fue creciendo exponencialmente hasta ya en el año 2013 a 14 llegar al 3% de las colonas de pesquisa, y en el 2017-2018 hasta un 8%. O sea que se incrementó a medida que lo buscamos. Para encontrarlos y detectarlos debemos buscarlos activamente. Pero también para encontrarlos tenemos que saber muy bien qué estamos buscando. Debemos aprender a reconocerlos, si no va a ser difícil que los podamos encontrar. Y esto fue un estudio también de nuestro equipo, que se fue publicado en Digestive Disease and Science. Lo que hicimos fue evaluar prospectivamente 800 pólipos que encontramos durante la endoscopía y que no sabíamos qué histología tenían, y vimos si había predictores endoscópicos que nos podían hacer pensar, con un endoscopio de luz blanca simple, qué pólipos eran aserrados. Y encontramos que sí, que habían predictores endoscópicos, cosas patognomónicas que nos tenían que hacer sospechar que estábamos frente a un pólipo aserrado. Y esto era cuando encontrábamos un pólipo plano del lado derecho, con coloración rojiza, como vemos en este pólipo, con un capuchón de moco, como vemos ahí, a veces solamente el moco es la pista para encontrar cuando lavamos el pólipo, y con un patrón mucoso de tipo 2, ¿sí? Que es lo que se llama el pit pattern tipo 2 de Kudo, que también se ve en el pólipo hiperplásico. Estos eran patognomónicos de estos pólipos, y un año después construimos un score en donde vimos que si encontramos un pólipo de más de 5 milímetros con un patrón tipo 2, que tenga moco, que esté del lado derecho y que sea plano, con tener 4 de estas variables, ya la sensibilidad es del 100% y no necesitamos nada más que un endoscopio de luz blanca y no vamos a dejar nunca un pólipo sin resecar porque seguramente podemos sospechar que es un adenoma aserrato. Estos pólipos también cambiaron nuestra manera de hacer colonoscopía y creo que estos pólipos, para encontrarlos, debemos exigir más que nunca una colonoscopía de calidad, porque si no revisamos bien, estos pólipos pasan por alto y si no tenemos una buena preparación o un buen equipo con definición buena, no los vamos a ver. Tenemos que estar preparados, como vemos en este video, para diagnosticar este pólipo plano que puede pasar tan fácilmente por alto como ven acá, que este era un adenoma aserratossésil. Nos exigió más que nunca tener colonoscopías de calidad. También estos pólipos cambiaron nuestra manera de hacer resecciones o de resecar los pólipos. En esto tuvo mucho que ver el doctor Paul, que realizó lo que se llama, lo que conocemos todos como el estudio CARE. El doctor se planteó entender en cuántos de los pólipos que resecamos, los resecamos en forma incompleta y dejamos tejido residual. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque si nosotros sacamos un pólipo, no lo sacamos en forma completa y dejamos tejido adenomatoso o de serrato, lo que puede pasar es que ese paciente se va a su casa y años después puede desarrollar un cáncer en ese tejido residual. Y esto lo demostró el doctor, revisó 346 pólipos que resecaba, biopsió la escara y vio en cuánto se había tejido residual. Encontró que no era despreciable, casi en un 10% de los pólipos que sacamos lo hacemos de forma incompleta. Pero encontró algo muy interesante. En los pólipos que más dejamos tejido residual, o sea que más hacemos polipectomías incompletas, es en los pólipos adenomas aserratossésiles. 4 veces más de chance como vemos acá. Y probablemente porque sean difíciles de ver, de resecar y de distinguir a veces los márgenes de evaluación. Pero esto claramente nos demostró que tenemos que optimizar el tratamiento de estos pólipos. Entonces, sí, cambió la forma de resecar estos pólipos. Hoy tenemos que primero reconocerlos y saber que corremos peligro de resecarlos de forma incompleta. Segundo, tratando de usar márgenes más amplios, tratando de dejar tejido limpio fuera de la polipectomía, márgenes amplios. Usar cromoendoscopía nos puede ayudar mucho para tratar de delimitar los bordes y dejar una escara bien limpia. Y tratar de resecarlos en forma completa, con ANSA o mucosectomía si el pólipo es de mayor tamaño.
Y la cromoendoscopía no cabe ninguna duda que nos va a servir para esto, para hacer polipectomías en común. Se usó mucho el índigo carmín y ustedes ya lo conocen, por eso no me voy a detener en eso, pero quiero transmitirles un poco de nuestra experiencia. En Argentina se ha utilizado mucho lo que se llama el ácido acético, que todos tenemos experiencia para el esófago, sobre todo para el Barrett, pero en el colon y específicamente en los serratos tenemos una experiencia que es claramente, digamos, maravillosa y les voy a mostrar en estos próximos slides. El ácido acético altera la estructura de las glicoproteínas y las proteínas nucleares y citoplasmáticas. Cambia las propiedades ópticas y genera el que ustedes conocen como acetoblanqueamiento, que se usa en otros órganos también. El adenoma serrato, por la gran cantidad de células Globet que tiene y gran cantidad de contenido mucoso, tiene gran afinidad por el ácido acético y esto va a traducirse en un acetoblanqueamiento que nos permite encontrar muy bien los límites y encontrar estos pólipos aserrados. Este video es muy ilustrativo, lo hemos titulado El misterio del ácido acético, porque este es uno de los pocos pólipos que realmente a mí me asombró lo importante y lo útil que puede ser esta distinción que está al alcance de la mano de todos nosotros. Habían enviado un pólipo aserrado, un colega, para hacerle una mucosectomía que estaba en el fondo de ciego. Y este es el pólipo aserrado, como ven ahí. No se veían también los límites, por eso lo elevamos con índigo carmín. Fíjense cómo se ponen de manifiesto límites y los bordes. E hicimos la resección en bloque. Fíjense, ahí atrás se ve el fondo de ciego, ahí está el ostium. Y no habíamos visto ni nosotros, ni el endoscopista que manda el pólipo, ninguna lesión en ese fondo secal. Pero cuando me estaba retirando, uno de los fellows marcó que se borraba el patrón vascular y había un poco de moco, pero no se evidenciaba ninguna lesión, para nada. Discutimos, tiramos ácido acético y miren lo que pasó en 20 segundos. En ese lugar, en donde solo había amputación del patrón vascular, apareció esta lesión, que era un adenoma serrato-sésil de casi 20 milímetros. No lo habíamos visto nosotros revisando, ni tampoco nuestro colega. Entonces, fíjense lo importante del ácido acético para poner en evidencia lesiones que a veces no vemos. Y ahí lo pudimos resecar en forma completa. Este es otro caso muy lindo. También tenía una colonoscopía previa, en donde se había resecado un pólipo de sigma bastante grande, y vuelve al control. Revisando la foto del ostium del examen previo, se veía un ostium edematizado, pero no le había parecido al endoscopista que había una lesión ahí. Y cuando yo hago la colonoscopía, también me llamó la atención el ostium, y empecé a sospechar que podía haber un serrato adyacente o dentro del ostium. Fíjense qué pasa cuando tiramos acético. Primero se pinta de blanco toda la mucosa, alrededor se va borrando y solo capta el serrato. Y fíjense, por arte de magia, cómo solo me delimitó que todo eso era una lesión aserrada y que estaba en contacto con el ostium. Y ahí pudimos entender mejor los bordes, elevarla y resecarla en forma completa con el ANSA, en técnica de mucosectomía. También es de utilidad cuando resecamos. A veces el ácido acético nos deja blanquito si queda tejido residual y también nos sirve, como ven acá, para poder evaluar si es completa la polipectomía y ahí, como vemos, lo resecamos con una pincita. Así que claramente es un gran aliado para mejorar la estrategia de diagnóstico y de tratamiento, el ácido acético que lo usamos al 3%. También nos dejó una enseñanza este tipo de pólipos, que es: encontré un serrato durante la colonoscopía. ¿Debo buscar mejor? Es lo que hoy llamamos la teoría del vecino. Cuando encontramos un aserrado, debemos pensar que esto es un marcador de que en ese colon probablemente haya un adenoma también, y lo que es peor, puede haber un adenoma de alto riesgo. Es un marcador, casi una bandera, cuando encontramos un serrato de que hay otra lesión. Fíjense las estadísticas. Cuando hay un adenoma serrato, en el 50% de los casos va a haber un adenoma convencional en la misma colonoscopía, una lesión sincrónica. Y casi en el 20% un adenoma avanzado, es decir, un pólipo de más de 1 centímetro que puede tener displasia de alto grado y si lo pasamos por alto puede ser muy grave. Y siempre que hay un serrato, también en la mitad de los casos hay otro tipo de lesión. Entonces, creo que nos cambió la manera de ver un poco la colonoscopía y si encontramos un serrato, atención, es un marcador de que ese colon puede tener otras lesiones. ¿Qué pasa con el control luego de resecar estos pólipos? Y creo que acá todavía falta bastante investigación, pero las guías todavía no tienen una recomendación muy clara y cuando vemos la evidencia de todas las guías, lo que nos dicen hoy es: cuando resecamos un adenoma serrato-sésil,
controlémoslo igual que hacemos con adenoma. Si es más de 1 centímetro a los 3 años, si tiene displasia citológica también, y si es pequeño a los 5 años o si son muchos también. Pero fíjense que nos dicen, recomienda vigilarlos al igual que un adenoma convencional, pero la evidencia en donde se basa esto es pobre o muy pobre. Esto fue lo que nos motivó ya hace 5 años a nosotros a hacer este primer estudio de tratar de entender cómo deberíamos hacer el control luego de una polipectomía de un adenoma cerrato. Este estudio se hizo en nuestro hospital, fue publicado en el American Journal of Gastroenterology ya del 2016. Y lo que hicimos fue resecamos 185 adenomas cerratos sésiles y los seguimos realmente por un periodo de 5 años. Y los comparamos, para entender el riesgo, con un grupo de adenomas de bajo riesgo, que son adenomas tubulares pequeños, con un grupo de adenomas de alto riesgo, pólipos de más de 1 centímetro, displásicos o vellosos, y con 337 colonoscopías en donde no habíamos encontrado nada. ¿Y qué encontramos? Que el riesgo de 5 años, luego de resecar un pólipo, ¿sí?, de tener una lesión avanzada, es similar, como decían las guías, a los adenomas convencionales. Para ser más específicos, tiene más riesgo, esta es la línea de los adenomas cerrados, la negra punteada, tiene más riesgo que un adenoma tubular, o sea que debemos vigilarlo más rigurosamente que un adenoma tubular pequeño, pero tiene un poco de menos riesgo que cuando encontramos un adenoma de alto riesgo, un pólipo velloso, displasia de alto grado o de más de 1 centímetro. Pero también entendimos, como vimos anteriormente, que cuando hay un adenoma cerrato sésil, a la misma vez puede haber en la mitad de los casos un adenoma convencional. Quisimos ver qué pasaba en ese subgrupo de pacientes, y lo que encontramos fue algo muy interesante. Cuando un cerrato está acompañado de un adenoma, el riesgo es mucho mayor que inclusive el de un adenoma velloso con displasia y de más de 1 centímetro. O sea que probablemente el colon, que comparte dos alteraciones, la vía APC del adenoma y la vía cerrada, esto probablemente le confiere al paciente más riesgo de hacer lesiones y debemos tener mucho ojo. Buscar cuando encontramos un cerrado el adenoma, pero también controlarlos con más rigurosidad. Esto posteriormente, ya en el año 2017, en la Gastroenterology publicó el Dr. Anderson, entendiendo los datos de la Corte de Hampshire, de Estados Unidos, volvió a encontrar este mismo hallazgo. El cerrato, cuando se encuentra con un adenoma de alto riesgo, o sea, un adenoma que tiene más de 1 centímetro, ese paciente tiene alto riesgo y hay que tener mucho cuidado. Para terminar, un poco debemos entender que los adenomas a cerratos sésiles son los responsables de la falta de efectividad de la colonoscopía o gran parte de esta responsabilidad en el colon derecho. Los cerratos han cambiado el objetivo principal y la forma en que hacemos la colonoscopía o la prevención, y estos pólipos exigen una alta performance del equipo, es decir, debemos hacer una buena endoscopía, debemos tener equipos buenos, colonoscopías de calidad, pero también incluye al patólogo, porque el patólogo también se convierte en parte del proceso de diagnóstico de esta patología, o sea que exige alta calidad de todo el equipo. Y es un desafío que tenemos todos de mejorar la efectividad de la colono. Todos los que estamos haciendo hoy colonoscopías debemos mejorar el manejo de estas lesiones para poder ver en el futuro que podemos cambiar y cuando hagamos los próximos análisis en 5 o 10 años podamos decir, hoy estamos haciendo protección también del cáncer del lado derecho. Entonces, estos pólipos que eran considerados como tan bonitos, este tipo de pólipos hiperplásicos no eran más que un lobo con piel de cordero. Así que, muchas gracias, gracias por la atención y de nuevo un placer poder compartir con ustedes en esta sesión. Muchas gracias, doctor Pereira. Esto es muy interesante y yo creo que esta situación es un parteaguas en los que hacemos endoscopía, porque pues quien no está buscando una lesión no la va a ver nunca, ¿no? Sí, le decía que, te preguntaba que si sería suficiente con la luz blanca o si ahora pues todos necesitamos imágenes especiales como el NBI u otras para hacer la detección de los pólipos aserrados. Diciendo que sí, que se ha discutido mucho y probablemente la tecnología nos puede ayudar un poco, pero lo que está muy claro es que bastaría con un endoscopio de luz blanca convencional, con definición estándar,
Obviamente la alta definición nos va a ayudar a ver esos detalles, pero si tenemos una endoscopia de luz blanca y revisamos muy bien el colon derecho, revisamos atrás de los pliegues, estamos alertas, buscando activamente, buscamos el patrón vascular, y cuando vemos alguna amputación del patrón vascular, o algún área en donde vemos un poco de moco, o algún área sobrelevada, y sobre ese mismo hallazgo empezamos a lavar, y a veces nos nutrimos también con el ácido acético, como mostré en la presentación, creo que alcanza para poder hacer un buen diagnóstico y encontrar estas lesiones, que no es una tarea sencilla, y lo que sí tenemos que estar muy atentos y nosotros entender cuando estamos llegando al colon derecho que tenemos que estar buscando activamente y mirando muy en detalle. La definición alta ha demostrado que es mejor para decir algunas lesiones más planas, o sea que seguramente nos va a ayudar, pero no es un requisito indispensable, así también como la tecnología de cromoendoscopía electrónica. Hay algunos estudios que muestran que puede ser útil, pero no creo que sea una cosa que no la podamos hacer sin estas herramientas, ¿no?, endoscópicas. Me preguntan desde Villahermosa, ¿recomienda infiltrar los pólipos planos para resecarlos? Si hablamos de pólipos en generales, hoy hay, saliendo un poco de los planos, pueden ser pólipos aserrados o pueden ser adenomas. El pólipo aserrado y el pólipo adenoma comparten características. Cuando el pólipo es pequeño y cuando hacemos la semiología endoscópica y vemos que no es un pólipo que nos parece que puede tener un cáncer o un cáncer que invada, si es pequeño el pólipo, la recomendación es sacarlo con ansa fría sin elevarlo. En cambio, cuando el pólipo ya es más grande o queremos estar seguros de separarlo de la capa muscular o resecarlo en forma más completa en bloque, ahí la recomendación es sacarlo con una elevación con mucosectomía. Los pólipos aserrados, a diferencia de los adenomas, son un poquito más superficiales que el adenoma, son más blanditos, para decirlo de una manera más fácil, y a veces cuando lo levantamos se elevan de forma plana y nos pueden complicar también el hecho de enlazarlos con una ansa caliente. Así que hay muchos estudios ahora de hacer lo que se llama mucosectomía en frío, que es poder levantarlos, que de paso nos va a decir si el pólipo está pegado a la submucosa o no, y sacarlo con una ansa fría que tiene un poquito más de filo o una ansa monofilamento, ¿no? Pero cualquiera de las dos técnicas es como para todos los pólipos la misma categorización, ¿sí? Preguntan de Tamaulipas, las personas, bueno, lo que entiendo de la pregunta es las personas que tienen los dos tipos de pólipos, tanto los adenomatosos como los pólipos cerrados, ¿cada cuándo sería el seguimiento? Muy buena pregunta, sí. Este lo demostramos nosotros en este estudio y vimos eso que contábamos, que cuando en el colon encontramos un aserrado, primero hay que estar atento de que en la mitad de los casos va a haber un adenoma y puede haber hasta un adenoma grande. Entonces, primero debe ser eso como la primera alerta, decir, bueno, encontré este pólipo, busco muy activamente el adenoma. Y cuando encontramos los dos, lo que hemos demostrado es que tienen más riesgo aún que un adenoma de alto riesgo. El adenoma de alto riesgo solo se recomienda controlarlo a los 3 años, y estos pólipos podrían tener más riesgo. Todavía las guías no han, ejecutado una respuesta a esto, por eso mostré el trabajo de la corte de Hampshire posterior, que vuelve a encontrar lo mismo en una corte muy grande retrospectiva, así que probablemente se pueda acortar un poco más el intervalo a lo que hacemos en una poliposis encerrada, capaz que 2 años o 1 año si los pólipos son muy grandes. Todavía no tenemos una recomendación de las guías, pero es un poco la sugerencia a partir de nuestros estudios, ¿no? Mínimo 3 años y tal vez acortar un poco más el intervalo. Pregunta del doctor Alejandro Herrera López de Colima. Dadas las complicaciones de realizar resección endoscópica de la mucosa en colon derecho, ¿se tendrían que enviar a lo que nosotros llamamos tercer nivel, o sea, hospitales de referencia, sin tomar biopsias para evitar la fibrosis? Sí, obviamente. Eso es una muy buena pregunta y es un concepto muy importante. Si nosotros estamos organizados para que haya centros en donde van a hacer meramente diagnóstico o no están en nivel 2 o 3 de endoscopía, la recomendación es tratar de encontrar esa lesión, caracterizarla, hacerle semiología y si les parece que no es el lugar o no están preparados para sacarlo, enviarlo a otro lugar, a otro colega, pero obviamente tratar de no biopsiarlo, porque si el colega va a querer levantarlo, hacer la elevación, esa biopsia puede generar una fibrosis que al médico le va a parecer, primero que le va a ser difícil sacarlo porque no levanta, si lo quiere levantar.
Y segundo, que puede generarle una confusión, porque nosotros cuando no levanta el pólipo, a veces pensamos que está adherido, que ya puede tener un cáncer y que está adherido a lo más profundo, y uno puede estadificar incorrectamente el pólipo. Así que sí, la recomendación sigue siendo de no biopsiar en los pólipos que les parece que tienen que mandar a un colega, ¿sí? Ok, otra pregunta es, ¿considera que el tiempo de realizar la colonoscopía, o sea, me imagino que están preguntando el tiempo que nos tardamos en sacar el endoscopio y cuánto tiempo recomienda usted para hacer una colonoscopia de calidad? Perfecto, buenísima la pregunta. Sí, nosotros mostrábamos ahora cuando estuvimos en DF, estamos tratando de, ya las guías recomiendan, como el colon derecho es un problema, hemos demostrado que no somos tan eficientes, las guías recomiendan que lo revisemos mejor. Uno es esto, tener en la cabeza los pólipos aserrados, tener estos signos para predecir estos pólipos y los tolerantes, etc. Pero el segundo punto es que también es tan importante como este, es decir, nosotros podemos hacer una segunda retirada, es decir, entramos hasta el ciego, empezamos a salir retirando, revisando, volvemos a entrar y merece una segunda revisación en retirada. Eso es lo que se llama el second look. Las guías han demostrado que eso agrega un valor y aumenta la detección de pólipos de ese lado. Nosotros estamos haciendo un estudio que ya hicimos más de 1000 casos, en donde a partir de la segunda revisación hacemos una retroflexión y retiramos en marcha atrás, en reversa, para ver atrás de los pliegues. Y eso la verdad que es una cosa que en esta casuística nuestra muestra que es bastante seguro, no hemos tenido ninguna complicación, y la verdad que agrega una visión de un lugar que no podemos ver de frente. Nosotros lo estamos evaluando después de la segunda mirada, y agrega poco valor, pero hemos encontrado unas 6 lesiones, eran casi de 2 centímetros, que no las habíamos visto en las 2 retiradas del lado derecho. O sea, si uno lo mira en 1000, dice, bueno, 6 lesiones en 1000, por ahí como porcentaje no es mucho, pero si nos enfocamos en esos pacientes que tenían lesiones casi 2 centímetros, seguro que eran lesiones que iban a ser cáncer en intervalo. Nosotros creemos que es muy útil y les recomiendo que lo practiquen porque es muy interesante. Y eso contesta dos de las preguntas que nos habían hecho sobre el second look. Y yo quisiera preguntarle, porque esto de ácido acético al 3%, ¿qué significa? O sea, voy al súper y compro mi vinagre, que aquí el famoso es el barrilito, y luego, ¿qué le hago? Claro, esto en realidad se puede usar vinagre, pero la recomendación es, como en todo centro de endoscopía, hacemos lo mismo que hacemos en el esófago, ustedes tienen ya amplia experiencia, que son, digamos, el ácido acético que se puede pasar por farmacia y lo pueden esterilizar. Obviamente que eso es mejor, es la manera más correcta, pero utilícenlo como están haciendo hoy todos con el esófago, ¿no? Cuando tienen el Barrett con el acético, ese mismo porcentaje, a esa misma concentración, se puede instilar también en el colon. Así que es muy parecido. O sea, ¿pero es el ácido acético, es el vinagre de mesa o es un...? Es el vinagre, es el mismo vinagre, el vinagre viene al 5%, esto viene un poquito más diluido y nosotros lo conseguimos en el hospital que pase por farmacia para tener una esterilización como todo colorante por una cuestión de estándares de calidad. Se puede hacer, hay muchos colegas que seguramente están conectados, que lo hacen y lo usan el vinagre naturalmente, lo que también pone en evidencia que es una cosa que está al alcance de la mano, que es barato y tiene digamos, una eficacia tremenda, ¿no? Pero mucha gente lo usa, la recomendación es que lo traten de usar desde la farmacia con esterilización, ¿sí? Ok, ahora, en las gráficas que usted nos enseñó, que son muy interesantes, o sea, hay un ascenso en un pico ascendente del diagnóstico de los pólipos aserrados, y esto por supuesto que no se deberá a que hayan aumentado tanto, sino que se deberá tal vez a que mejoraron su revisión. Sin embargo, no sé si ustedes consideran que ya llegaron a una meseta de detección y qué tantos pólipos aserrados se supone, yo sé que depende del país, pero ¿qué porcentaje de endoscopías deberemos de encontrar algún pólipo aserrado? Muy buena pregunta y creo que es una discusión que está en el mundo esto, ¿no? Como bien usted dijo, doctora, depende también de los países, pero es medio parecido a lo que pasa con la tasa de detección de adenomas. Nosotros fuimos encontrando claramente más adenomas aserrados a medida que nos entendamos como endoscopistas en decir, bueno, los busco primero, los busco activamente, paso más tiempo revisando el colon derecho, reviso atrás de los pliegues,
busco moco, busco signos indirectos. Y así fuimos mejorando. Pero también, como mostraba, fue muy importante hablar con el patólogo, porque al principio el patólogo no entraba en estos conceptos, le parecían que eran pólipos hiperplásicos y los desechaba, y a medida que él fue entrenándose en los criterios de Snowball primero, después en los de la OMS, empezó a encontrar más pólipos él también de los que nosotros le mandábamos. Entonces yo creo que es un trabajo entre ambos, y respondiendo a la segunda pregunta, si estamos en la meseta, probablemente, como mostré ahí, de los 2 últimos años de auditoría de calidad, hemos crecido un poquito, pasamos desde el 2014 que estábamos en el 3% de todas las colonoscopías de pesquisa, y ahora estamos cerca del 7 al 8%, depende, es muy operador dependiente esto, ¿no? Pero los endoscopistas que más adenomas encuentran, también encuentran más aserrados, y ese número está cerca, los que se comparan con un 30% de tasa de detección de adenomas, tienen cerca de un 8% o 7% de tasa de detección de aserrados, tomando las colonoscopías de pesquisa, es decir, cuando agarramos las colonoscopías de un paciente de 50 años, que no tiene síntomas, y viene a hacerse un escrutinio, nada más, sacando los antecedentes, la diagnóstica. Así es como se debe medir la tasa de detección de adenomas y también la de aserrados, ¿sí? De Morelos nos preguntan, ¿es útil el endobrace para la punta del colonoscopio para definir mejor estas lesiones? Bueno, nosotros tenemos yo tengo bastante experiencia con el EndoCube, que es lo que más usamos. Hay estudios que muestran que estos devices, por el solo hecho de aplanar los pliegues, aumenta la cantidad de adenomas que encontramos y de aserrados también. Nosotros usamos específicamente en mi experiencia con el EndoCube, que es el que tiene los pelitos, usamos el de Olympus. La verdad que es bastante bueno, uno se siente muy seguro y uno puede tratar de aplanar los pliegues, ver detrás de los pliegues. Yo creo que es una cosa muy útil, sobre todo en el colon sigmoides. El colon derecho nos permite revisar 2 veces y salir una tercera en retroflexión, que vemos la parte de atrás, pero en el sigma no podemos hacer eso y tiene pliegues más altos, por lo que está muy bueno y yo creo que es de una utilidad clarísima, y si lo pueden usar, realmente los incentivo que lo hagan. El doctor Reyes Navarrete pregunta, ¿qué técnica recomienda como rutina para caracterizar mejor la mucosa y las lesiones polipoides? ¿Tinción vital, infusión de agua o tinción electrónica? Muy buena pregunta. Creo que, a ver, me parece que todas esas son herramientas que hoy tenemos al alcance de la mano y las debemos usar. Creo que hoy los endoscopistas nos convertimos, cada vez vemos más pólipos, y hoy se resecan el 97% de los pólipos de las lesiones en colon, se resecan por endoscopía. Entonces, creo que nos hemos convertido en dermatólogos consulinares, y cuanto más herramientas usamos para caracterizar al pólipo, yo creo que es mejor. Nosotros siempre compartimos imágenes, a veces nos queda la duda si el patrón mucoso es benigno o maligno, a veces nos queda la duda si los bordes están bien delimitados, y ahí es donde usamos una cromoendoscopía. Si tenemos algo óptico lo hacemos, si es electrónico, si no usamos indigopermil, si pensamos en un aserrado, ahí usamos el acético. El agua también puede ayudar para diferenciar también si la lesión está adherida o no. Y yo creo que son todas cosas que tenemos que tener al alcance de nuestra mano y ir jugando con ellos para hacer la semiología. En definitiva, es usar la semiología para entender cuál es el mejor tratamiento para el pólipo que tenemos enfrente. Lo que usted comenta sobre el patólogo es una cosa muy importante. A veces a los patólogos los dejamos como que allá en su sótano. Y a mí me ha pasado algo, que en un mismo servicio de patología hay un patólogo que me dice cuando en una polipectomía en frío resequé todo y los bordes quedaron libres, y hay otro patólogo que no me lo dice. Y claro que es muy feo que te digan que te quedó un pedazo, pero eso parece que es algo muy importante, ¿no? Muy importante, la verdad que, sobre todo como mostraba en el primer slide, que la subjetividad en los patólogos es muy importante, muy alta, pero para estos pólipos parecería ser muchísimo mayor. Para empezar, porque los criterios histológicos todavía no están bien definidos. Entonces, como puse en la primera foto, fue un caso verídico, es decir, nuestro patólogo nos dijo, che, muy lindo, cuando veo la glándula dilatada, veo muchas, veo el serrucho, pero ¿qué pasa si hay una glándula dilatada? ¿Qué pasa si hay un serrucho? ¿Eso qué es? Y la literatura no lo dice. El patólogo tiene que usar su apreciación personal, y eso va a hacer que opine muy diferente del otro. Entonces creo que estamos todavía muy, digamos, jóvenes en este tema del diagnóstico, y tenemos que estar muy concentrados, dialogar mucho
Y nosotros tenemos que hablar con nuestro patólogo, nos pasa todo el tiempo, colegas que están conectados que son del interior, que todavía el patólogo no pasó toda esta curva de aprendizaje, nos llaman y nos dicen, sí, mirá, le salió un pólipo, nos manda el video, la foto es un aserrado. Ahora, cuando uno trata de mandárselo al patólogo y le dice que es un hiperplásico, se quedan con mucha duda. Y de hecho hay alguna literatura en el mundo, hay un paper de Douglas Rex hace 2 años que él mismo dijo, por la subjetividad que hay del patólogo, en estos criterios todavía, cuando vean un pólipo que endoscópicamente les parece que es un aserrado y es grande, del lado derecho, si el patólogo le dice que es hiperplásico, yo recomiendo, es una recomendación de experto nada más que eso, que lo vigilen como si fuese un aserrado y no lo tomen como un hiperplásico. O sea, esto pasa en el mundo también, doctora, y creo que es muy buena esa pregunta. Sí, eso es muy interesante, o sea, pensar que fue un aserrado, no un hiperplásico. Preguntan desde Morelos, ¿qué opina de la inteligencia artificial para localizar las lesiones como presentaron los japoneses en la DW del 2019? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial vino para quedarse. Hasta ahora lo que ha demostrado es que facilita, es un asistente del médico. Estos trabajos muestran que cuando uno está mirando la mucosa pueden detectar rápidamente áreas de pérdida del patrón vascular y nos pueden ayudar primero a entrenarnos al que todavía no tiene el ojo para esas lesiones sutiles, pero también a veces podemos estar distraídos y podemos no poner en evidencia un pólipo. Y a medida que aprenda la inteligencia artificial va a ser mucho mejor y va a ser un asistente. Ahora, tampoco va a reemplazar al médico, porque también si nosotros no miramos atrás de un pliegue, no enfrentamos al endoscopio atrás de un pliegue, hay un punto ciego, eso no lo va a ver. El endoscopio, la inteligencia artificial, detecta lo que nosotros le mostramos. O sea que creo que hay un asistente y la inteligencia artificial ya viene demostrando que vino para quedarse. Nosotros trabajamos, como mostramos el otro día en el DF, con Captiva, que es esta herramienta de pesquisa que claramente está hecha con inteligencia artificial y también es un asistente, así que yo creo que todos estos devices prometen, hay que ver cómo integrarlos con la práctica, pero son claves y hay que estar atento a ver qué pasa. Desde Tamaulipas me preguntan, ustedes en Argentina, para ustedes, ¿cuál es la mejor preparación? Bueno, la preparación es otro tema también que hay que trabajarla en conjunto, ¿no? Nosotros hacemos como una especie de consultorio específicamente que viene el paciente para hacerse una colonoscopia y vamos dividiendo el paciente. Si tiene alto riesgo de prepararse mal, usamos preparaciones más agresivas, de más volumen y con adyuvantes como el bisacodilo, por ejemplo. Y a veces hacemos monitoreo de materia fecal y hasta que no esté transparente no lo dejamos de preparar. Y en los pacientes de bajo riesgo nos animamos más a las preparaciones más tolerables, de menos volumen, como el picosulfato de sodio, la mitad de dosis de polietilenglicol, etcétera, etcétera. Pero creo que el secreto es hacerlo a la carta, individualizar al paciente y ser muy atento, hacer mucho énfasis en la importancia de la preparación, si no el paciente no va a prestar mucha atención. Otra pregunta es si recomienda tomar biopsias de los bordes de resección en pólipos mayores a 20 milímetros y en aquellos en que se realizó resección endoscópica, pregunta el doctor Rojas. Doctor Rojas, muy buena pregunta. Yo creo que ya ha sido demostrado por el doctor Wallace hace un par de años. Antes nosotros mandábamos un pólipo, lo sacábamos en fragmentos a veces y nos íbamos. Y a veces teníamos, cuando volvíamos al año, o a los 2 años, o a los 3, encontrábamos que ese pólipo había crecido o había quedado. Entonces se generó como una especie de fantasma con las polipectomías incompletas. Pero hoy se demostró que cuando hacemos una polipectomía, debemos hacer más semiología que cuando empezamos a sacar el pólipo. O sea, debemos cortar, debemos lavar con un jet de agua que nos permite tratar de ver toda la escara completa. Debemos usar el ojo para ver si en algún borde de la escara queda algún borde de pólipo con un tip pattern que es categórico de adenoma o de hiperplásico, depende de lo que estemos sacando, y tratar de seguir resecando y no completar la polipectomía hasta que nuestra visión diga, esta escara está limpia después de lavar varias veces y de abulsionar con pinza o quemar con una hot biopsy o lo que ustedes tengan a mano, si puede ser argón mejor. Pero la verdad que biopsiarlo yo no creo que sea muy de utilidad, más que, digamos, aparte puede sangrar al paciente. Yo creo que lo mejor es semiológicamente inspeccionarla y no terminar la polipectomía hasta que esté totalmente curado. La pizza puede servir para biopsionar, eso sí, pero eso no quiere decir que estamos biopsiando. Lo que está se ve generalmente. Una pregunta que me parece muy interesante de Villahermosa.
¿hay una correlación entre los pólipos aserrados y la determinación de FIT? Sí, eso es una excelente pregunta. Los lugares que trabajan con FIT tienen todavía el temor, esto lo va a decir el tiempo. Los estudios muestran que el FIT no es tan bueno para detectar los adenomas aserrados. O sea, el FIT es muy bueno. Nosotros hicimos una experiencia en nuestro hospital, hicimos FIT a todos los pacientes que se iban a hacer colonoscopía de riesgo promedio, ¿sí? Que se iban a hacer escrutinio. Y en una única ronda, el FIT se hace todos los años, ¿no? Pero si uno toma única ronda, una vez solamente le hace el FIT al paciente, encontramos que detectamos el 85% de los cánceres con el FIT, el 70% de los adenomas grandes, ¿sí? Pero cuando fuimos a los aserrados, solo el 35% de los aserrados los encontramos. Ninguno era un cáncer en un aserrado. Probablemente al otro año, si ese pólipo crecía y sangraba un poquito, lo encontraríamos. Y también sigue siendo útil la técnica, pero hay que estar atento porque probablemente no es tan efectiva para este tipo de pólipos. Otra pregunta de Juan Carlos Caramés. ¿Hay alguna indicación para la disección endoscópica de la submucosa en estos pólipos aserrados? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que la disección submucosa tiene claramente su indicación. Es una técnica que requiere mucho entrenamiento y digamos, una curva de aprendizaje larga y no está exenta de riesgos, y es por eso que hoy las guías nos dicen que la indicación precisa de una disección submucosa es un pólipo que nos parezca que tenga cáncer o un cáncer que invade tempranamente la submucosa, que uno debería resecarlo en bloque, y a veces con la mucosectomía no lo podemos hacer. Esto pasaría lo mismo para los aserrados. No creo que los aserrados que son benignos, no creo que haya que hacerlos esta técnica tan, digamos, difícil y tan invasiva. Pero sí el pólipo que tenga figuras avanzadas, ¿no? Un pólipo que no levanta, un pólipo que tiene fibrosis, un pólipo que no nos gusta el patrón mucoso, ahí tal vez amerite esta misma técnica, al igual que un adenoma o cualquier pólipo plano. Desde Villahermosa, ¿hubo complicaciones en la búsqueda de lesiones? Y si hubo, ¿cuáles fueron? Yo me imagino diferentes tal vez del resto de las complicaciones de una colonoscopía, ¿no? No, en realidad lo que hemos encontrado es que encontrando estos pólipos no hemos aumentado la tasa de complicaciones, la verdad que no. Y tampoco en esta segunda retirada y en la retroflexión tampoco. No tenemos ninguna evidencia de que esto aumente el riesgo de complicaciones, ¿sí? Bueno, pues el interrogatorio estuvo intensivo, muy interesante, excelentes preguntas y muy interesantes, ilustrativas sus respuestas. Doctor Lisandro, muchísimas gracias, por allá lo estamos desvelando mucho. Nos dio mucho gusto escuchar su plática y sobre todo poder tener esta interacción con usted en preguntas directas. Pues saludos a todos y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por invitarme, es un placer compartir con ustedes. Así que desde ya, encantado. Y también perdón por la parte técnica que estuvimos metiendo mano ahí también. Así que les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias a todos y les mandan saludos desde toda la República Mexicana.